Audiolibro creado por Agrupación Eva Perón, V. 27 de abril. Capítulo 10. El odio y la mentira. Los nuevos medios y los mismos fines. Empiezo a escribir este capítulo en el Calafate después del último mensaje como presidente que Mauricio Macri pronunció en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo del 2019. Era la primera vez que lo miraba y escuchaba en vivo y en directo. Así que cuando me subí a la cinta de caminar, encendí el televisor. Confieso que quería saber qué iba a hacer y decir en esta oportunidad, cuando el desastre económico y social, producto de las políticas que aplicó a partir del 10 de diciembre del 2015, se ha abatido sobre el conjunto de la sociedad argentina. Quería saber qué había imaginado el ecuatoriano Jaime Durán Barba para esta ocasión, en donde el fracaso económico del gobierno de Cambiemos es complejo y estrepitoso. Recuerdo que a las 11:30 de ese 1 de marzo, en pleno discurso presidencial, me entró un mensaje al celular. Era Máximo, que me preguntaba: ¿vos estás escuchando? Conociéndolo, pude advertir que estaba perplejo por lo que estaba viendo y escuchando. Cuando bajé de la cinta le contesté, absolutamente desencajado y a los gritos, muy bien para la bombonera, de la que nunca debió haber salido, porque sinceramente, pinchados los globos amarillos y sepultada por la realidad, la revolución de la alegría, aparecía el verdadero Mauricio Macri. Había convertido el estrado del recinto de la Cámara de Diputados de la Nación en tribuna y desde allí arengaba a la hinchada. Sin embargo, ni eso le salió bien. El fútbol es pasión y ese 1 de marzo Mauricio Macri lo único que transmitió fue odio e impotencia al escuchar algunas de sus mentiras. Creo que también cierto grado de locura o apenas el cinismo. El odio y la mentira, podríamos recurrir a numerosos filósofos que han elaborado teorías acerca de este sentimiento humano, su rol en la evolución de las especies o en el ejercicio intelectual, o también participar en el debate político tan actual sobre la posverdad, eufemismo de la mentira planificada con prensa paga. Pero no es el propósito de este capítulo. Creo que es suficiente recurrir a definiciones más simples y comprensibles para todos y todas. Odio, un sentimiento profundo e intenso que repulsa hacia alguien, que provoca el deseo de producirle un daño o que le ocurra alguna desgracia. 2. Aversión o repugnancia, violencia hacia una cosa que provoca su rechazo. 3. Sentimiento de profunda antipatía, disgusto, aversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo. Mentira, afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Ese 1 de marzo no solamente apareció el verdadero Mauricio Macri, sino también la única propuesta de Cambiemos, ahora desprovista del marketing electoral, un sistema de creencias basadas en el odio del gobierno anterior, a su base social en particular y al peronismo en general, a través de la apelación constante a la herencia recibida y a los últimos 70 años, sumando a los discursos explicativos de procesos que no comprenden muy bien y con prescindencia total de los fundamentos reales, objetivos científicos
mensurables, observables de estos discursos. Este fenómeno no es nuevo, sino que refleja algo que es propio de la especie humana. Los pensadores del ilusionismo hace 3 siglos creían que la razón en su evolución desterraría definitivamente estos sistemas de creencia que no cuentan con ningún fundamento científico ni observable en la realidad, que por entonces parecían ser patrimonio exclusivo de las religiones. Al menos esos creían los ilusionistas. Pero la adhesión o creencias irracionales no abreva a la religión, sino que es inherente a la naturaleza humana, y siempre habrá hombres y mujeres dispuestos a creer las cosas más irracionales. Para comprobarlo, podemos referirnos al surgimiento de lo que se conoce como el terraplanismo, un movimiento de carácter internacional que intenta refutar la idea de que la Tierra es redonda. Tal cual se lee, sostienen que la Tierra es plana y que hay una conspiración mundial para ocultar la verdad. Lo más creíble de esta secta es que no conmueven ni lo demuestran científicamente, ni las fotos satelitales, ni los mapas de navegación, ni los testimonios de los astronautas, ni toda la ciencia astronómica junta. Ignoran completamente las pruebas y la realidad. Después de todo, siempre hay gente así. Ahora bien, los problemas empiezan cuando personas con estas características llegan a puestos de mando de la sociedad, y peor aún, cuando es por un voto popular. En el caso de los terraplanistas, es relativamente fácil para la sociedad darse cuenta del delirio que plantean, ya que en ella está bastante incorporado desde la escuela primaria el conocimiento acerca de cómo funcionan el universo y las estrellas, qué lugar ocupa la Tierra en el sistema solar, etc. Sin embargo, en materia económica ocurre algo muy distinto, y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que allí las creencias más disparatadas pueden pasar a ser ciertas al aprovechar la escasa formación e información con la que cuenta la inmensa mayoría de la sociedad. Justo a través de ese lugar en el que las creencias guiadas por las apariencias imponen el conocimiento científico riguroso, es donde se filtran los terraplanistas económicos, cosa que solo es posible por el rol que cumplen los medios de comunicación masivos y hegemónicos, como los grandes impostores del sentido común. Ya nadie discute el rol de los medios de comunicación como aparato de legitimación de ese sistema de creencias que en realidad esconde un sistema de dominación económica, política, social y cultural, cuyos intereses deben ser ocultados, invisibles o directamente negados porque son contrarios a los intereses reales y concretos de la mayoría de esos mismos adherentes, en realidad víctimas de ese sistema de creencias. Así de loco, así de complejo, pero así de real. Así funcionan hoy, con excepciones, claro, el mundo y las comunicaciones en relación con la política. De Crítica a Clarín. En la tarde del 23 de junio de 1935, el excomisario Ramón Valdés Cora, un matón al servicio de los conservadores, ingresa en el recinto del Senado de la Nación en plena sesión y dispara un arma de fuego contra el senador Lisandro de la Torre con la clara intención de asesinarlo. Sin embargo,
Es su colega de bancada, el senador también demócrata progresista, Enzo Bordavere, quien finalmente cae muerto al intentar cubrir con su cuerpo a De la Torre. Transcurría lo que se conoció como la década infame, así denominada por el grado de entrega del patrimonio nacional, corrupción, pobreza y miseria generalizadas, que algunos dan como iniciada con el derrocamiento del segundo gobierno de Irigoyen y concluida el 4 de junio del 43, cuando los militares deponen al presidente Ramón Castillo. Ese martes 23 de junio, Lisandro de la Torre había acorralado en el debate parlamentario a Federico Pinedo, ministro de Hacienda del general Agustín P. Justo, y a su ministro de Agricultura, Luis Duhau, con una investigación dirigida a demostrar la connivencia de intereses entre el pool frigorífico extranjero y un sector muy reducido de los productores ganaderos. El hallazgo en el puerto de Buenos Aires de unas cajas rotuladas como corned beef, un producto cárnico, cuando en realidad llevaban en su interior la contabilidad negra de los frigoríficos ingleses rumbo a Londres, había desatado un verdadero escándalo. El atentado en el Senado de la Nación y el asesinato de un legislador en plena sesión hicieron el resto. El volumen de lo acontecido se agigantó exponencialmente y puso contra las cuerdas al gobierno de Justo. Sin embargo, al día siguiente de aquel episodio muere en Medellín el gran cantor popular Carlos Gardel. Asesorado por Natalio Botana, director del diario Crítica, que en ese momento tenía una tirada de 1 millón de ejemplares diarios, el presidente Justo arma una difusión sobredimensionada de lo ocurrido en Colombia, aprovechando el dolor popular. Y así el retorno de los restos mortales de Carlos Gardel, su velatorio y su sepelio ocupan durante días las tapas de los diarios, reduciendo a un plano muy inferior el asesinato de un senador de la Nación por la investigación de los hechos de corrupción del gobierno de los conservadores. El senador de la Torre y Federico Pinedo, abuelo del actual presidente provisional del Senado por Cambiemos, se habían insultado en el recinto y retado a duelo, pero la investigación del asunto de las carnes se posterga indefinidamente. El objetivo había sido ampliamente logrado. La gente se volcó a las calles durante el entierro de Carlos Gardel, olvidando por completo el asesinato del senador Bordavere. La historia demuestra que el rol de la prensa, operando en contra de los verdaderos intereses nacionales y populares, no es nuevo. En aquel momento el diario Crítica funcionaba como el principal órgano de difusión y, sobre todo, como un formador de opinión. Como se verá, no hay nada nuevo bajo el sol. La temprana muerte de Natalio Botana, en un accidente automovilístico en el año 1941, significó el ocaso de Crítica. Cuando se habla de la relación de los medios con la política argentina, es necesario hablar del Grupo Clarín, que tiene más de 70 años de historia y cuya nave insignia, el diario Clarín, se funda en agosto de 1945. Ahora que lo escribo me doy cuenta que Clarín tiene la edad del peronismo. Qué cosa, ¿no? Por ahí Macri tiene razón de que el problema que tenemos los argentinos data de hace 70 años. En las elecciones del 24 de febrero de 1946, Clarín tardó un mes en reconocer el triunfo de Perón y para eso utilizaba la lentitud del escrutinio, a pesar de que se habían reconocido ya el triunfo del peronismo, y difundió durante todo ese mes distintas noticias que ponían en duda el verdadero resultado electoral. Mi relación con ese grupo tuvo distintas etapas y pasó por diferentes momentos. En 1997 fui expulsada del bloque de senadores del PJ durante la presidencia de Carlos Menem. Clarín me trató muy bien en esa época, pero no por mi oposición a las políticas menemistas, sino porque durante el año anterior hubo una pelea personal encarnizada entre el diario y el entonces ministro de Defensa,
Oscar Camillón, y sin saberlo quedé del lado de Clarín. En ese momento hubo un conflicto muy importante en el gobierno por una triangulación ilegal de armas a Ecuador, y Clarín criticaba constantemente a Camillón, que además había sido ministro de Relaciones Exteriores durante la dictadura. La pelea entre Camillón, Noble, Mañeto venía de lejos. Después de la muerte del fundador de Clarín, Roberto Noble, su viuda Ernestina Herrera le había entregado la gestión del diario al desarrollismo, el partido político que habían fundado Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, abuelo de su homónimo ministro del Interior del gobierno de Macri. Este último encabezó la dirección real del diario y entre 1969 y 1976 Camillón fue su delegado y el encargado de la línea editorial, mientras Héctor Mañeto, que había ingresado con ellos, organizaba el poder económico. El alineamiento de Camillón con Frigerio y sus aventuras amorosas estallaron por alcobas y por negocios, y Mañeto y Noble desplazaron a los desarrollistas. La sangre no llegó al río entonces, pero los rencores y las desavenencias políticas, como escribió el periodista Martín Sivak en su libro Clarín, La era Mañeto, permanecieron larvados. A mediados del mes de mayo de 1996, Camillón fue al Senado argentino convocado por el bloque justicialista, del cual yo formaba parte desde el 10 de diciembre del 95. Había estallado el escándalo del tráfico ilegal de armas a Ecuador y el 14 de mayo Clarín había publicado mi famosa frase en referencia al funcionamiento del bloque parlamentario. Esto no es un cuartel y yo no soy la recluta Fernández, ampliamente festejada, debo reconocerlo, por el gran diario argentino. Recuerdo aquella reunión con la presencia de Camillón. Yo estaba sentada al fondo de la sala de reuniones del bloque y al lado mío estaba Jorge Yoma, el exdiputado, senador y luego también embajador en México entre 2007 y 2010. Yo criticaba a Camillón, pero en ese momento Yoma me dijo que no le hiciera el juego a Clarín. No comprendía de qué me hablaba y le pedí explicaciones. Y ahí nomás me largó el culebrón. Camillón había tenido un romance con Ernestina Herrera de Noble, quien había conseguido que el genocida Videla lo nombrara embajador en Brasil, porque el plan era irse a vivir juntos allí. Pero resulta que cuando nombraron a Camillón, él habría tomado la decisión de irse con su esposa oficial. Según me contó Yoma, siempre en modo machista del asunto, cuando Herrera de Noble se enteró la decisión que había tomado Camillón, le tiró un jarrón de la dinastía Ming por la cabeza. Sí, según Yoma, lo sacudió con un jarrón de la dinastía Ming. Eso era un clásico dato de color que siempre solía tener el senador riojano. Mientras me reía sin parar, le dije, más allá de Clarín, ¿qué me importa la vida privada de la Herrera de Noble? Porque además no estoy para nada de acuerdo en pensar que esa mujer o cualquier otra se movía solo por inquinas personales. En resumidas cuentas, cuando Camillón fue al Senado, le dije, ministro, con todo el escándalo que hay, con el desgaste y el costo político que le está provocando al gobierno, ¿usted no ha pensado seriamente en la posibilidad de renunciar? Se lo pregunté muy, pero muy respetuosamente, pero Camillón lo tomó muy mal y contestó, usted no tiene la edad ni los antecedentes para hacerme esa pregunta. Recién llegaba al bloque como senadora de la provincia de Santa Cruz y no sé qué cara habré puesto al recibir ese comentario, pero agarré la cartera, me levanté de la silla, pegué un portazo y me fui. Cuando salí del bloque, como era de público conocimiento que Camillón estaba allí, dentro, había una cantidad enorme de cámaras y periodistas. Me asaltaron los noteros y allí comenzó todo. Clarín estaba feliz con mi oposición al ministro. Lo cierto es que por el costo que le produje a Menem y a Camillón,
Clarín me catapultó como la genia del Cristina. Que me llamaran Cristina no me parecía curioso porque en Clarín a todas las mujeres la llaman por el nombre. A Carrió a veces le dicen Lilita, a María Julia Alzogaray le decían María Julia, pero sin embargo a Vidal le dicen Vidal, no María Eugenia. ¿Será porque la eligieron como su candidata? La anécdota, no tan anécdota, sirve para graficar el poder de Clarín y su relación con la dirigencia política para su promoción o su hundimiento. Lo cierto, y a mi favor, es que tampoco nunca me la creí. Disparen contra Cristina. La primera diferencia explícita y asumida por ambos que tuve con Héctor Mañeto fue durante el año 2006, en la presidencia de Néstor. Yo era senadora y decidí impulsar la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Recuerdo que Clarín estaba totalmente en contra de esa reforma y lo hacía saber con duras críticas en el diario y en toda su estructura informativa que se extendían obviamente a mi persona. Yo, a esa altura, tenía muy claro que el diario funcionaba como un libreto cotidiano que después era replicado en las radios, los canales de televisión y todo el aparato de comunicación privado en Argentina, en gran parte controlado por el mismo grupo. El proyecto de reforma que impulsábamos tenía por objeto reducir el poder de las corporaciones y darle mayor poder a la política. Consistía en reducir la cantidad de miembros del Consejo de 20 a 13 y sacar al presidente de la Corte Suprema de su doble función, ya que era también el presidente del Consejo. La ley que hoy en día está vigente tiene incorporada esa modificación impulsada por mí. Mi planteo era el siguiente: ¿cómo puede ser que si hay algún litigio con cualquier decisión del Consejo de la Magistratura, va a estar el presidente de la Corte, que es la última instancia judicial del país, lidiando simultáneamente como presidente de ese cuerpo? Estaba claro que era totalmente incompatible presidir el Consejo y al mismo tiempo la Corte. En ese momento presidía el Consejo y la Corte el doctor Enrique Petracci, y antes de presentar el proyecto lo llamé por teléfono. Doctor, usted sabe que estoy trabajando en un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y considero que el presidente de la Corte no tiene que ser también el presidente del Consejo. ¿Usted qué opina? Me contestó: estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Ahí nomás le pregunté: doctor, cuando vaya a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿puedo mencionar que me comuniqué con usted personalmente y que me dijo que piensa lo mismo que yo? Sí, por supuesto, contestó, y agregó: la Corte debe ser independiente porque es el último control de legalidad. Si el último control no funciona bien, la única opción es ir a la Corte Internacional. Como la Corte tiene la última palabra en el control de legalidad de todos los actos de las instituciones argentinas, no puede participar en la vida de ninguna de las instituciones argentinas. Es tan simple como eso. Además, realmente es un despropósito. Más claro, el agua. Fui al Senado y dije: acabo de hablar con el presidente de la Corte y está de acuerdo con mi planteo. Después de esto se aprobó la reforma. Pero lo interesante es que durante la discusión, antes de que fuera aprobada, Jorge Rendo, encargado de las relaciones institucionales del Grupo Clarín, y Mañeto, se reunieron a almorzar con nosotros en la Quinta de Olivos. Solían hacerlo con frecuencia durante la presidencia de Néstor. Recuerdo un día que, ya finalizada la sobremesa, íbamos caminando hacia la salida del comedor, y Mañeto me dijo: no pueden sacar la reforma, la gente no está de acuerdo, la calle no está de acuerdo, hay mucha crítica y opinión negativa. Entonces le contesté: ay, Héctor, no le decía Mañeto, le decía Héctor, la calle, ¿me lo dice en serio? ¿Usted cree que la calle sabe que estamos discutiendo en el Senado? La calle ni siquiera sabe lo que es el Consejo de la Magistratura, son ustedes los que no están de acuerdo, no la calle. Mire, pueden seguir sacando 20.000 editoriales y artículos en mi contra, que voy a seguir opinando lo mismo y votando lo mismo. Creo que Mañeto ese día se dio cuenta que no podía amedrentarme con los títulos de Clarín. Sinceramente no me afectaban. Creo que ahí advirtió que, al no tenerles miedo, no podrían manejarme. En fin, pero el debate que inicié para reformar la ley del Consejo de la Magistratura, Mañeto me hizo la cruz. Él tiene un fuerte interés por la política
Y no se trata solamente de un tema de lobby para resguardar o mejorar sus intereses económicos, eso sería minimizarlo. Le interesa el poder de la política, el poder del sistema de decisiones, es decir, el poder en sentido estricto y completo. Siempre quiere decidir. ¿Cuál era sino el sentido de oponerse a la reforma del Consejo de la Magistratura? Él quiere controlar todos los sistemas de decisión argentinos. Nuestro país tiene un sistema de decisiones en la Casa Rosada, otro en el Poder Judicial y otro en el empresariado. Él, durante muchos años, formó dispositivos de poder y decisión en cada uno de estos sistemas para controlarlos a todos. La Asociación Empresaria Argentina, AEA, por ejemplo, es una organización que fundó Mañeto con los grandes empresarios de la Unión Industrial Argentina, como Sebastián Bagó, Paolo Roca, entre otros, que en su mayoría lo que tienen es miedo de Mañeto. Él utiliza ese tipo de organizaciones para disciplinarlos y los demás le temen porque, por ejemplo, si Clarín publica se habría determinado que el material de una de las cápsulas del laboratorio Bagó tendría elementos cancerígenos, a Bagó nunca más le comprarían un medicamento o cuanto menos le produciría pérdidas extraordinarias. Ese es el poder que tiene sobre la mayoría de los empresarios. Si Clarín dice, me parece que el Banco Macro tal cosa, al otro día se desata una corrida especulativa contra el Banco Macro. Es el empresario más poderoso de la Argentina, no tengo dudas. En ese sentido, el único que no le tiene miedo a Mañeto y que hasta ahora incluso le disputa el poder, por eso él era medio crítico y medio amigo, es Paolo Roca. Él no siente que Roca le tenga miedo y por lo tanto lo mira con respeto. Si pudiera arruinarlo el día de mañana para que le tenga miedo, lo arruinaría. ¿Habrá llegado el momento? Pregunto ahora, con la ofensiva de Comodoro Pi y sus fotocopias. Mañeto sabe que muchos le tienen miedo porque una campaña del grupo Clarín en contra de cualquiera los pulveriza y pulveriza sus intereses. Es natural que teman, no estoy diciendo que sean cobardes. Mañeto tiene y utiliza ese poder, pero no solo para lograr beneficios económicos, sino también para tener poder en la política. Le gusta influir en los sistemas políticos y por eso controla el sistema de decisiones en el Poder Judicial, al que tiene absolutamente colonizado, salvo honrosas excepciones. La reforma que propuse no le gustaba porque en ella la política disputaba el poder de las corporaciones. Con el Poder Judicial sucede algo similar a lo que sucede con los empresarios. También le tienen miedo a Clarín. Si difaman a un juez en la primera página del diario, ese juez está terminado. Lo mismo pasa en el sistema económico, en la Casa Rosada y en el Parlamento. Durante mi candidatura en 2007, Clarín no solo no me apoyó, sino que Mañeto no quería que fuera presidenta y se lo dijo a Néstor. Mañeto ya me conocía. Todas las veces que iba a comer a Olivos con Jorge Rendo, sentía que me miraba y al mismo tiempo me medía. El único funcionario del gabinete de Néstor que siempre asistía a esos almuerzos era Alberto Fernández. En algunos, muy pocos, llegó a estar Máximo. Cuando Mañeto y Rendo me conocieron, Alberto me contó que luego del almuerzo le dijeron que yo les había parecido muy inteligente. Recuerdo específicamente una reunión en la que vinieron a Olivos antes de las elecciones del 2007. En ese momento nosotros ya sabíamos que iba a ser la candidata, pero Mañeto no. Comimos con Néstor, Alberto y ellos dos. Mañeto no sabía que la candidata iba a ser yo, y estuvo durante todo el almuerzo elogiando a Néstor, aunque debo reconocer que los elogios me parecieron absolutamente sinceros. Reflejaba cierto grado de admiración y hasta de simpatía hacia Néstor. Recuerdo que cuando terminó la comida les dije a Néstor y a Alberto, es obvio que este tipo no me quiere ni pintada en cajita. Alberto me dijo que no me preocupara, que Mañeto no sabía lo que habíamos resuelto, que intuiría que Néstor iba por la reelección y que por eso lo había elogiado tanto a él. Es un empresario argentino, quiere quedar bien con el que cree que va a ser presidente, me dijo. La verdad es que nunca confié en esa interpretación. El día de la elección, el 28 de octubre del 2007, estaba en Río Gallegos. Era domingo y recuerdo que Clarín tituló «Hay posibilidades de balotaje». Está el registro, no es un invento mío. Saqué 46 puntos y en segundo lugar estaba Carrió con 23.
pero sin embargo decían que había posibilidades de balotaje. Era imposible. Se trataba de una expresión de deseo. Era clarísimo que no me querían. A la distancia, puedo afirmar que la embestida de Clarín hacia mi persona fue incluso antes del 2008, año del conflicto con las patronales agropecuarias, cuando todavía era senadora. Decían, por ejemplo, que me había hecho cirugías en la cara, criticaban mi gusto por las carteras y por los tacos, entre tantas otras cosas. Pero lo cierto es que nunca tuve nada que ocultar. Es una marca de las mujeres de mi familia. Me encantan las cartelas y los tacos. ¿Cuál es el problema? Los artículos sobre cuestiones estéticas de ropa y todas las otras cosas más misóginas que se puedan imaginar estuvieron a partir de allí a la orden del día. Se trataba sin dudas de una construcción específica que querían crear en torno de mi imagen. Cuando fui a Italia a la reunión de la FAO, en el marco de la conferencia de alto nivel sobre la seguridad alimentaria mundial, denominada Cumbre Alimentaria, realizada entre el 3 y el 5 de junio del 2008, armaron una operación en mi contra. Los medios de comunicación italianos, que luego reprodujeron los medios locales, con Clarín a la cabeza, en la que denunciaban que en plena conferencia sobre el hambre fui a Pratesi, no sé ni qué es y menos dónde queda, a comprar unas sábanas de seda de no sé cuántos hilos que valdrían miles de euros. El diario Corriere della Serna de Roma tituló la nota «Hambre y Dolce Vita». Sí, tal cual se lee, Dolce Vita, como la célebre y emblemática película de Fellini. En la nota decían que después de eso me fui a Bulgari, que sí sé qué es, pero a dónde tampoco nunca fui, y que me había gastado alrededor de 100.000 euros en una tarde. Cuando leí eso pensé, no, señor, esto no tengo por qué soportarlo. Intimamos al diario Corriere della Serna, que había publicado la noticia falsa o fake news, como le dicen ahora, el 4 de junio del 2008 para que se rectificara. Como se negó, le hicimos un juicio y lo ganamos. La indemnización de 41.000 euros que tuvieron que pagarme, la doné en totalidad al Hospital de Niños Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata. Lo cierto es que pude denunciar en Italia a un medio de comunicación tan importante, demostrar que estaba mintiendo y que me difamaban, porque no era un problema de información equivocada, sino de información maliciosa. Pensé que en otro país que no fuera la Argentina, la justicia podía darme la razón. Sabía que en mi país eso no hubiera sido posible si Clarín publicaba algo similar. Nadie firmaría una sentencia contra Clarín, y por si fuera poco, favorable a mí. En Roma, el Poder Judicial comprobó que el Corriere della Serna había mentido y lo condenó a indemnizarme. Acá, ese hecho tan escandaloso y al mismo tiempo tan demostrativo de la utilización de la prensa para difamar políticamente fue ocultado por la prensa, más claro, el agua. Inclusive en una de esas audiencias dispuestas por el Poder Judicial italiano en donde me interrogaron, que se hizo vía Skype con Roma, me tomé el trabajo de invitar a varios periodistas para que la presenciaran. Por supuesto, solo algunos publicaron cosas mínimas y en las últimas páginas, porque si se tomaba en cuenta que lo publicado por el diario italiano había sido todo mentira, también se ponía en tela de juicio todas las cosas que habían dicho sobre mí en los medios locales. Los medios argentinos que habían publicado en lugares destacados la nota del Corriere della Serna, Clarín, La Nación y otros, no mencionaron una sola línea sobre la condena de la justicia italiana. La presidenta de la Argentina le había ganado un juicio al diario más importante de Italia porque la había difamado y cuestionado en su rol de presidenta, porque además no estaba de vacaciones, había ido como jefa de Estado a hablar a la FAO y nadie publicó nada. Notable. Quiero recordarles que el título de este capítulo es El odio y la mentira, los nuevos medios y los mismos fines, y lo que voy a contarles ahora refleja como pocas cosas tal vez el sentido de estas palabras. Hace pocos días, un investigador de historia se puso a revisar el mítico viaje de Eva Perón a Europa durante el año 1947 y halló 2 artículos periodísticos publicados también por el Corriere della Serna, que paso a transcribir textualmente el primero. Roma, 5 de julio. La señora de Perón compra joyas para los amigos. Alrededor de las 20:30 de ayer, la señora de Perón llegó a una distinguida joyería donde ha elegido entre varias
de las joyas más artísticas y modernas. Se entendería que con la intención de hacerles presentes a alguna de sus amistades italianas antes de partir y a otras amistades argentinas cuando haya regresado allá. El segundo artículo viene acompañado de la fotografía de un fantástico auto descapotable blanco de aquella época y dice, también textualmente, lo compró Eva Perón, un auto idéntico a este, que se presentó en el parque del Palazzo Real de Torino en la tarde de la moda y del automóvil. Fue comprado en Milán por Eva Perón. Cuesta 3.700.000 liras, precio en el mercado negro de 6 a 7 millones. Eva Perón todavía no era Evita, pero el odio y la mentira ya la tenían como objetivo. Como podemos ver, nada nuevo bajo el sol, aunque en este caso histórico, idéntico como pocos al que motorizó mi denuncia contra el Corriere della Serna, correspondería decir los mismos medios y los mismos fines. De tal modo, como dije, creo que el grupo Clarín decidió comenzar la campaña de difamación e injurias contra mí antes de la polémica sobre la resolución 125 sobre retenciones móviles. Y en parte creo que también tuvo que ver con que advirtieron una posible alternancia entre Néstor y yo, y que de esa manera podíamos seguir gobernando. Ahora que escribo esa palabra, gobernando, me doy cuenta de lo que realmente les molestaba de nosotros, que se gobernara desde la calle Balcarce y no desde la calle Tacuarí. Las corporaciones por definición y por intereses no lo aceptan. Retomando la cuestión, está claro que los medios argentinos pueden publicar lo que quieren porque han colonizado el Poder Judicial. Un ejemplo del manejo que tienen de la justicia es lo que le hicieron a Víctor Hugo Morales cuando el 4 de mayo del 2018 allanaron su casa 4 días después de volver a la conducción del noticiero C5N, canal de noticias crítico del gobierno de Macri, en el marco del juicio que Cablevisión le había iniciado por poner al aire un tramo del final de la Copa Intercontinental del 2000 entre Real Madrid y Boca Juniors. Incluso durante el allanamiento secuestraron cuadros y objetos personales de su casa. Ahora, ¿quién se imagina qué hubiera pasado si en mi gobierno hubieran hecho un allanamiento similar en la casa de Jorge Lanata, de Marcelo Longobardi o de Luis Majul? Hubiera sido tomado como una declaración de guerra contra el periodismo independiente, como les gusta definirse, y me hubieran condenado. Ellos decidieron hacerme la guerra. No lo digo yo, lo dijo el fallecido periodista Julio Blanc, importante editorialista del diario Clarín, cuando reconoció: hicimos periodismo de guerra. Como ya recordé en otro capítulo, al Corriere della Serna, que es el equivalente de Clarín en Italia, le hice un juicio porque podían condenarlos. Acá, ¿quién ha obtenido una condena firme contra Clarín? Nadie. Eso demuestra que estamos frente a una democracia absolutamente colonizada y que a través del Poder Judicial coloniza al resto, porque saben que nadie los puede denunciar y que siempre se pierde. Esas escenas patéticas que vimos por la televisión de cómo le descolgaban los cuadros a Víctor Hugo Morales demuestran hasta qué punto hemos llegado. Se parecen también sugestivamente al secuestro de mis cuadros y elementos personales ordenados por Bonadío en mi casa. ¿Qué cosa ser objeto del odio de Clarín? Como dije, creo que antes del conflicto con las patronales agropecuarias, Mañeto ya había decidido hacernos la guerra. Cada palabra o discurso mío era dado vuelta si se podía, y si no, era ignorado. Durante el verano del 2008, un reconocimiento del número de cortes de luz por parte mía fue al otro día tapa de Clarín en modo de catástrofe. Lo mismo que cuando dije que sería bueno tener un tren de alta velocidad y me tiraron con todo. No me perdonaban una. Exactamente al revés de lo que sucede con Mauricio Macri, y con el tema de las patronales agropecuarias tuvieron la excusa perfecta para desatar el ataque y al mismo tiempo defender intereses económicos. Clarín, al igual que La Nación, participa de los negocios del Expo Agro, en el que confluyen todas las patronales rurales. Durante nuestro gobierno, la reforma de operar que tuvo el grupo Clarín con respecto a nuestras políticas era siempre la misma. O daban vuelta al sentido de lo que hacíamos, o cuando no podían dar vuelta a las políticas, las invisibilizaban. De esta forma, lo único que aparecía en los medios de comunicación hegemónicos acerca de mí y de mi gestión era malo. Por ejemplo, durante la crisis global del 2008, ¿qué tendrían que haber publicado y difundido?
que en el medio de una crisis tremenda donde se estaba cayendo el mundo, acá no había coletazos. Sin embargo, no dijeron nada, incluso trataron de invisibilizar la crisis mundial hasta donde pudieron. Parecía que la culpa de todo la tenía yo por el conflicto con las patronales agropecuarias. Esto se nota aún más ahora, cuando durante el gobierno de Cambiemos es exactamente al revés. Esta vez la crisis es verdaderamente por culpa del gobierno y sus políticas, y sin embargo no solo lo ocultan, sino que dicen que es por culpa de factores extranjeros. Después del conflicto que se desató en las retenciones móviles a la soja, Néstor intentó recomponer la relación con Mañeto. Quería que habláramos con ellos acerca de cómo habían tratado el tema desde el grupo Clarín y de todo lo que habían dicho en nuestra contra. Entonces lo invitó a comer a Olivos y vino otra vez con Rendo. Después de la comida, Mañeto y yo nos fuimos al salón blanco del chalet a hablar a solas. Recuerdo que fui con mi perrita Cleo. Nos sentamos en uno de los sillones de cuero blanco que había en ese salón. Él se sentó en un extremo y yo en el otro. Lo cierto es que empezamos a hablar e inmediatamente le reproché el ataque fenomenal que nos había hecho durante el conflicto de las patronales rurales. Recuerdo que tenía puesto un aparato en la garganta porque tenía dificultades para hablar después de su operación en Estados Unidos. Algunas cosas las entendía, pero en los últimos tiempos era muy difícil comprenderlo cuando hablaba. Ese era otro de los problemas que teníamos. Además de no compartir las cosas que decía, tampoco lo entendía. Luego de mi reproche, Mañeto me dijo: Cristina, fueron verdaderas puebladas en todos lados, refiriéndose a las manifestaciones y a los cortes de ruta, llevados a cabo durante el conflicto. Sí, le dije, incentivadas por ustedes y por todos sus canales de televisión, principalmente por TN. Seguimos hablando y me respondió: no, Cristina, así es el neoliberalismo. Eso me dijo, que la ideología triunfante era el neoliberalismo y había que aceptarlo. Me llamó la atención porque nunca lo había escuchado hablar del neoliberalismo. Al contrario, las veces que charlamos de economía con él teníamos ciertas coincidencias. Siempre me pareció que tenía una posición más bien desarrollista. Eso del triunfo del neoliberalismo y lo que pasó con Cleo, Micanichi y Minitoy después fue lo que más recuerdo de ese día. Cleo, que durante la charla estaba sentada en mi regazo, no le sacaba de encima los ojos a Mañeto. De repente empezó a gruñir, y a gruñir cada vez más fuerte. Él trató de sonreírle y me dijo: qué simpática la perrita. Aunque la reté, no hubo caso. Le mostraba los dientes cada vez más, hasta que tiró un tarascón al aire. Él se sorprendió y la tuve que sacar de la sala. Si bien no era muy sociable, nunca le había visto así con nadie. Creo que los animales pueden detectar cosas que nosotros no. Cleo era el diminutivo de Cleopatra, su verdadero nombre. Creo que ya mencioné mi admiración por la reina egipcia. Era mi amor, y después de un tiempo también supo ser el amor de Néstor. Al principio él no la aguantaba, decía: ¿qué hace esta perra? No la pongas arriba de la cama. Tiempo después, cuando me iba de viaje, Cleo dormía con él, que me decía en broma: se va una perra y me ponen otra en la cama. Ya la amaba. Cuando yo no estaba, Cleo era monosa con Néstor. Lo conquistaba, se iba con él a mirar televisión, pero cuando yo volvía, ella literalmente lo ignoraba, no le prestaba más atención y él se indignaba y decía: perra desagradecida, no estabas vos y andaba todo el día tras mío, y ahora venís y no me presta atención. Retomando la reunión con Mañeto en Olivos y después de sacar a Cleo, no pudimos hablar mucho más de política. Él me contó que había estado en Alemania con la hija y que había visitado el Museo de Pérgamo en Berlín y que le había encantado. Yo también le comenté que me había parecido un lugar increíble y hermoso. Integra un complejo llamado Isla de los Museos y tiene maravillas arquitectónicas, antigüedades clásicas como la Puerta del Mercado Romano de Mileto o el altar de Zeus, aunque lo que más recuerdo es la puerta asiria de Ishtar. La conversación siguió sobre diversas cuestiones, algunas personales. Mañeto me contó que lo único que extrañaba mucho por culpa de su enfermedad era el asado y no poder comer lo que quisiera. Y casi yéndose me dijo: no podré comer, pero me salvé de 2 cánceres. Me lo repitió 2 veces, con mucho énfasis: 2 cánceres. Me di cuenta que su enfermedad lo había afectado mucho, pero que también lo había fortalecido. Luego volvimos al comedor donde estaba Rendo y Néstor y lo despedimos. Quedé impresionada. Y cuando se fue le conté lo de Cleo.
Néstor no podía parar de reírse e hizo las bromas que solía hacer. Yo, enganchada con lo que había pasado, le seguía diciendo: te juro que fue terrible. Me impresionó mucho lo de Cleo. Mi caniche Mini Toy finalmente murió unos años después porque tenía una malformación genética. Me acuerdo de ese día, fue muy duro. Estábamos comiendo en Olivos, ya sin Néstor, y una de mis secretarios, sin entrar al comedor donde estábamos, gritó: Máximo. Me sorprendió porque lo llamó muy fuerte, casi imperativamente, y después de unos minutos, cuando él regresó con cara rara, me dijo: mira, mamá. Él nunca me llama mamá, y ahí no sé por qué me di cuenta que Cleo había muerto. Me puse a llorar desconsoladamente. Cleo había entrado en mi vida cuando era senadora y Néstor presidente. La única mascota que teníamos hasta entonces era nuestro boxer, Alex. La muerte de Cleo fue horrible porque sentía que todo lo que me había rodeado se iba. Como ya conté, Néstor se había encariñado con ella y había pasado de no aguantarla a adorarla. Se preocupaba de que tuviera agua y que comiera. Ese día lloré mucho por lo de Cleo, pero en realidad lloraba por Néstor y por mí. Me sentía muy sola, reviví la pérdida. Cleo era algo que nos unía, algo que teníamos él y yo. Máximo me vio tan mal que organizó que me fueran a buscar una perrita igual. Encontraron un criadero en San Fernando que tenía caniches Mini Toy parecidas a Cleo, hasta el mismo color. En síntesis, esa misma noche Lolita llegó a Olivos y todavía me acompaña. Años más tarde, cuando volví a hablar con Alberto Fernández, luego del distanciamiento que tuviéramos durante 10 años, pude enterarme a través suyo que antes de aquella reunión con Mañeto, a solas en el Salón Blanco de Olivos, lo había llamado Jorge Rendo para invitarlo a almorzar. Comieron en el Hotel Faena en Puerto Madero y allí dijo: acordamos con Néstor armar una reunión con Cristina y Héctor. Necesito que me ayudes a entender por qué Cristina está enojada. Alberto le contestó que, más allá de todo lo que pasó con TN durante el conflicto por la resolución 125 de las retenciones móviles, terrible por cierto, había un punto de origen en las diferencias entre ellos. Cristina siempre creyó que Mañeto no estaba de acuerdo con su candidatura. Según me contó Alberto, Rendo le preguntó qué debía hacer Mañeto para que el ruido en la relación se apagara. Me parece que primero tendría que explicarle el porqué de muchas cosas, le dijo. Además de recordarle que le había parecido tremenda la cobertura de TN sobre el conflicto con las patronales rurales. En diciembre del 2008 nuestra relación con Clarín estaba muy mal y, según Alberto, Rendo le había dicho en aquel primer almuerzo en el Faena que existía la posibilidad de mejorarla. Le contó que Néstor lo había llamado y le había dicho que estaba organizando una reunión. A fines de diciembre de 2008, Rendo volvió a invitar a Alberto Fernández a comer al Faena. Le contó que se había llevado adelante la reunión y que Mañeto y yo hablamos en privado aproximadamente 2 horas. La verdad es que la charla a solas no había sido más de 45 minutos y le agregó que Kirchner estaba insoportable porque nos habíamos ido los dos solos al Salón Blanco y los habíamos dejado esperando. Hablaron de todo, le dijo Rendo a Alberto. ¿Qué vio Héctor?, le preguntó Alberto. Héctor le ratificó que no había un problema personal con ella, contestó Rendo. Pero lo cierto es que era mentira. Aquel día Mañeto me dijo: nosotros no tuvimos nada que ver con lo del campo y que solamente reflejaron una pueblada. Una pueblada. La cobertura mediática del grupo sobre el conflicto de la 125, de la que obviamente hay registros públicos, me exime de mayores comentarios. El ataque más feroz se realizó, como siempre, a través de TN, el canal de noticias del grupo. Pero además, si hay algo que se repite en el libro de Sivak que cité, es la obsesión de Héctor Mañeto de negar que él no estuviera de acuerdo con mi reelección o que yo fuera la presidenta. Mi Dios. Ley de medios. ¿Una batalla perdida? Frente a la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2009, dije que enviaríamos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos nos exigieran y que principalmente trataríamos de resolver algunas viejas deudas de la democracia argentina, como la derogación de la Ley de Radiodifusión. Así que el 18 de marzo de 2009 presentamos el anteproyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el Teatro Argentino de La Plata. Estaba Néstor, que en ese momento era titular del PJ, y en el acto hablaron 2 secretarios del área y el jefe de gabinete en ese entonces, Sergio Massa.
Recordé cuando un año antes habíamos comenzado a reunirnos con las organizaciones integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática, CCD, y con las distintas entidades que nucleaban a las empresas periodísticas, porque hicimos reuniones absolutamente con todos los sectores. Tal vez algunos creyeron que se trataba simplemente de un ejercicio que nunca iba a poder concluir, pero lo cierto es que finalmente ese día estábamos presentando el anteproyecto de ley. No era algo coyuntural, al contrario, era un instrumento jurídico trabajado con una seriedad y una profundidad enormes, que iba a ser sometido a discusión en foros regionales que se desarrollarían a lo largo y ancho de todo el país y que fundamentalmente abogaba por el derecho de los argentinos a expresarse libremente sin que ello sea impedido por empresas que monopolizaban la palabra. Después de todo, nadie puede creerse dueño del pensamiento ni de la expresión de todo un pueblo. Y por otra parte, desde 1983, la derogación de la vieja ley de radiodifusión de la dictadura era un reclamo de los partidos políticos y especialmente de diversos sectores de la cultura, las artes y el periodismo. Es más, el presidente primero de la etapa democrática iniciada en el 83, Raúl Alfonsín, a través de un proyecto del entonces diputado nacional Osvaldo Álvarez Guerrero, intentó impulsar una nueva ley sobre la materia. La única virtud que tenía la vieja ley era la prohibición expresa de la integración vertical en materia de medios de comunicación, similar a la que rige en Estados Unidos. Esto es, que no se puede ser propietario de un medio escrito, radial y televisivo simultáneamente. Pero había sido modificada vía decreto al inicio del gobierno de Carlos Menem. Ese decreto nunca fue objeto de ninguna medida cautelar por parte de ningún juez, y Clarín empezó entonces su safari de caza de medios, Radio Mitre, Canal 13, etc. En el anteproyecto que presentamos se podían ver los 21 puntos de la CCD. No era una propuesta mía, ni de un gobierno, ni de un partido. Era algo que poníamos a consideración de los argentinos y las argentinas para que ellos y ellas la mejoraran a partir de convocar a ONG, sindicatos y universidades. Precisamente creíamos que las universidades y sus estudiantes iban a ser uno de los núcleos y puntos centrales en la discusión y formación de ese proyecto, y no nos equivocamos. La antigua ley de radiodifusión, cuya derogación proponíamos, no solamente estaba invalidada por su origen dictatorial, sino también por su atraso con respecto a los cambios tecnológicos operados. Necesitábamos un soporte jurídico para que la incorporación de las nuevas tecnologías no ahondara la brecha digital y dejara a la mayoría de la sociedad fuera de un sistema de comunicación que precisamente tenía que ser una garantía de que todos pudieran expresarse y acceder a toda la información en un mundo que había dado un salto fenomenal en materia tecnológica. Si me preguntaban qué era lo que esperaba de esa ley, hubiese dicho que deseaba que como resultado de ella cada uno aprendiera a pensar por sí mismo y no como le marcasen desde una radio o desde un canal de televisión. Que cada persona pudiera acceder a toda la información, a todas las voces y a todas las creencias religiosas y políticas para poder decidir a qué Dios rezarle, a qué partido ingresar, quién es el que no le gusta y quién sí. En definitiva, creía que solamente podíamos formar ciudadanos libres si ellos tenían la posibilidad de formar su propio pensamiento. Ahora que lo leo, me doy cuenta que tal vez puse demasiadas expectativas en una ley. Sin embargo, ese día tuve la fuerte sensación de que éramos un gobierno que pagaba no solo las viejas deudas del país, sino las de la democracia también. Lo habíamos hecho con el desendeudamiento que había decidido Néstor cuando canceló la deuda con el FMI, pero también habíamos pagado la deuda con la democracia y con los organismos de derechos humanos al juzgar a quienes habían torturado, asesinado y desaparecido durante los años de la dictadura a miles de personas y, sin embargo, estaban libres. También habíamos pagado la deuda del país con sus jubilados, primero reconociéndoles aumentos y luego culminando con las 2 leyes que tuve el honor de enviar al Parlamento.
la de consagrar la movilidad de los saberes y pensiones de los jubilados y la de devolver al Estado la administración del ahorro público de los argentinos, hasta ese momento en manos de las AFJP. Sentía que estábamos pagando, que éramos eso, un gobierno pagador, y sobre todo, pagador de deudas que contrajeron otros. Mientras que muchos de ellos, los mismos que, por ejemplo, habían estatizado la deuda privada, entre ellos la familia del presidente Macri, nos decían que éramos un gobierno al que le gustaba manejar y administrar la caja. Lo cierto es que nosotros estábamos pagando las deudas de gobiernos que manejaron muy mal la caja de los argentinos y de las argentinas, pero que habían manejado muy bien otras cajas, las de ellos, difíciles de ver y siempre prolijamente ocultadas y disimuladas por quienes resultaron beneficiarios tanto dentro del país como offshore. Tenía la esperanza de poder discutir y debatir la ley de medios en la sociedad y luego en el Parlamento, pero al mismo tiempo tenía la certeza de que, como en todas las cosas que afectaban los intereses de poderosos, habría piedras, y muy grandes, en el camino. Creía sinceramente que teníamos una gran oportunidad de seguir construyendo democracia, participación y autonomía nacional. En el primer proyecto de ley que presenté estaba incluida la posibilidad de que las empresas telefónicas brindaran servicio de televisión por cable, pero como muchos estuvieron en contra de ese punto, dije, perfecto, si les molesta, retiro lo de las telefónicas. Mientras reflexiono sobre ese debate, más me convenzo de que el lobby de Clarín contra la participación de las empresas telefónicas, llevado adelante por múltiples voceros, era por supuesto para sacar del medio a su principal competidor de escala, Telefónica de España. Y pensar que después dicen que nuestro gobierno no era amigable con el mercado. ¡Mi Dios! Finalmente, el 27 de agosto de 2009 presentamos el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual para que se empezara a tratar en diputados. Dije que esa ley nacía también en nombre de los 118 periodistas detenidos y desaparecidos durante la dictadura, que con su vida habían dado testimonio de lo que era el verdadero ejercicio de la libertad de prensa. Y luego me tomé unos minutos para explicar la metodología de esa ley de medios, que había sido no solo sumamente novedosa, sino inédita en la historia legislativa argentina. Como anteproyecto, ya lo señalé, la habíamos presentado el 18 de marzo en la ciudad de La Plata para que fuera discutida en foros en todas las provincias y en todas las regiones argentinas. Y así fue. Hubo más de 23 foros, más de 80 conferencias y participación de todos los sectores. Se trató de la ley más colectiva de la que se tenga memoria en la República Argentina. Algunas de las cuestiones fundamentales de sus contenidos eran el establecimiento de 3 segmentos de la información. Hasta ese momento, el campo de los medios audiovisuales era mayoritariamente de carácter comercial y solamente había un pequeño espacio para el sector cooperativo y de ONG. Esto cambiaría de forma estructural, porque se establecía que un tercio sería para el espacio comercial, otro tercio para el espacio público y el tercio restante para las organizaciones no gubernamentales, universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones de profesionales que podrían acceder también a frecuencias para dar a conocer su voz. De eso se trataba el proyecto, articular al Estado con la sociedad y el mercado en el campo de la comunicación audiovisual. Se sustituía el viejo directorio militar por un organismo amplio, plural, en el que participarían el Poder Ejecutivo y la oposición parlamentaria, creándose también organismos como el Consejo Federal, donde iban a intervenir todas las provincias y todos los actores, los privados, los públicos, los cooperativistas, las organizaciones no gubernamentales y hasta los pueblos originarios, para asegurar de ese modo el derecho del acceso a la información pública como la única y verdadera garantía de una auténtica libertad de prensa. También me pregunté ese día por qué durante 26 años nadie había enviado un proyecto similar, y lo cierto es que mientras algunos decían que nuestro gobierno había superpoderes, en realidad lo que existía y existe aún en Argentina
era y es un suprapoder que se impone sobre los tres poderes instituidos por la Constitución para arrancarles decisiones a partir de la presión mediática. Por eso, conceptos como libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la información, debían ser nuevamente interpretados, pero esta vez en su correcta dimensión para poder ser debidamente garantizados. Porque libertad de expresión no podía convertirse en libertad de extorsión. Libertad de prensa no podía ser confundida con la libertad de los propietarios de los medios de prensa, y porque el derecho a la información significaba el derecho a toda la información, no al ocultamiento de una parte de ella y a la distorsión y manipulación de otra. Esa ley lo que pretendía era consagrar la pluralidad y el principio de que todos puedan ser escuchados. Quería elevar la voz de los que nos gustaban y la de los que no nos gustaban. Estaba segura de que aquella ley lo que iba a hacer era poner a prueba el Parlamento. Nos iba a poner a prueba como democracia y lo hizo. La Ley 26.552 de Servicios de Comunicación Audiovisual obtuvo la sanción definitiva en el Senado el 10 de octubre de 2009 y el día 21 de ese mismo mes anuncié su implementación en el Teatro Argentino de La Plata, el mismo lugar donde había presentado el anteproyecto el 18 de marzo. Expliqué una vez más que la ley implementaba una novedosa forma de participación popular en materia de construcción legislativa y que era una ley del pueblo, una ley de la coalición democrática, de las organizaciones libres, de los hombres y mujeres, de los actores, periodistas, trabajadores de la ciencia y de la comunicación y también de las universidades, que incansablemente habían luchado durante muchos años para eso. Le agradecí a los periodistas críticos y a los partidos políticos de la oposición. Aquella era más que una ley, implicaba dar una profunda batalla cultural, y dando aquella batalla también se habían caído algunos mitos, como por ejemplo el de la libertad de prensa independiente. Se trató de una ley de construcción colectiva y federal en la que se reflejaron muchísimos sectores, pueblos originarios, actores, directores de cine, periodistas, intelectuales, organizaciones de derechos humanos, movimientos de cooperativas, todos aquellos que integraron la Coalición por una Comunicación Democrática, que allá por abril de 2008 me habían ido a ver a la Casa de Gobierno, no sin cierto escepticismo, porque era un año complicado en lo político y en lo económico. Pero la ley se llevó adelante y se le hicieron más de 200 modificaciones en los foros y en la Cámara de Diputados. Era un día de festejo porque quedaba clausurada otra etapa de la dictadura. Ahora, mientras escribo estas líneas, pienso que quizás fue una ley tan complicada y compleja que tendríamos que haber hecho algo más corto y concreto. Pero sacrifiqué una ley precisa y mejor por tener la mayor cantidad de voces representadas. Alguna vez los sectores autodenominados progresistas deberán plantearse, frente a futuros debates y discusiones, si la exigencia permanente de lo ideológicamente perfecto no es directamente proporcional al fracaso o cuanto menos a la imposibilidad de poder cambiar en serio las cosas y objetivamente, más allá de las buenas intenciones, terminar siendo funcional a la derecha y el statu quo. Pero lo cierto es que fue sumamente discutido y debatido, un modelo importante de ley de medios de comunicación en el mundo, que chocó con un problema hasta ahora insoluble de la democracia, la situación del Poder Judicial tal cual está en Argentina, donde hasta lo perfecto termina siendo insuficiente. Podíamos sacar la ley más precisa y perfecta del mundo, pero si después los jueces no la quieren aplicar, no hay mucho para hacer, así de sencillo. En este punto es bueno recordar el proyecto de reforma judicial que no pudimos llevar adelante y que expliqué en el capítulo 6 en lo que hace a las medidas cautelares. La ley de medios, pese a ser una ley única en su legalidad parlamentaria y su legitimidad social por el nivel de participación en el proceso de su sanción, no pudo ser aplicada durante años por una medida cautelar. Con una mirada retrospectiva, debo concluir que, para terminar con la concentración de los medios de comunicación en pocas manos, hacía falta tal vez algo más.
junto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, habría que haber aplicado una ley antitrust, antimonopolio. ¿Será por eso que en la Ley de Defensa de la Competencia, sancionada en el 2018 bajo el impulso del gobierno de Cambiemos, eliminaron el artículo que establecía que tener el 40% del mercado es posición dominante y por lo tanto monopólica? Está más que claro que también hay que ir por ese lado. En ningún país del mundo los dueños de los medios de comunicación pueden hacer lo que hacen en nuestro país, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en España. En Estados Unidos, por ejemplo, además de normas antimonopólicas muy severas en materia de porcentaje de participación en el mercado, los propietarios de medios de comunicación escritos no pueden tener medios de comunicación radiales ni televisivos y viceversa. En este campo, la situación de Argentina nos ha terminado colocando en un lugar vergonzoso en materia de libre competencia en el mercado comunicacional. Todas las empresas de comunicación saben lo que está pasando en Argentina y por eso es muy difícil que alguien hoy confíe en el país. Es una cosa rara, es un fenómeno muy impresionante lo de Clarín. No hay ningún país en el mundo en donde un empresario tenga el poder que tiene Mañeto. En Estados Unidos, por ejemplo, le pusieron una multa de alrededor de 9.000 millones al banco HSBC y algo similar sucedió con Bill Gates. Estamos hablando de uno de los empresarios más ricos, poderosos y emblemáticos del mundo. Sinceramente, es muy preocupante el factor Clarín en Argentina, que nos transforma en un país anómalo por completo. Su centralidad en el escenario de la política nacional quedó claro, una vez más, cuando a pocos días de haber asumido el gobierno de Cambiemos, Macri firmó el DNU 267/2015, a través del cual se derogaron los artículos de la Ley de Medios que a Clarín le molestaban y que nunca se habían podido aplicar por haber sido objeto de las medidas cautelares del partido judicial. Pero el círculo de favores cerró en diciembre de 2017 cuando el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, aprobó la fusión entre Telecom y Cablevisión, dándole a Clarín la posibilidad de proveer el servicio de cuádruple play. La combinación de telefonía fija y móvil, internet a través de banda ancha, donde ya controlan más del 60% del mercado, y televisión por cable, todo por el mismo prestador. A esta altura resulta insoslayable señalar que el apoyo de Clarín a todas y cada una de las políticas del gobierno de Cambiemos a través de sus metodologías, la mentira o el ocultamiento o la invisibilización o la tergiversación, o todas al mismo tiempo, han sido claves para la sustentabilidad política y social del gobierno de Mauricio Macri. Para decirlo de una manera más clara, solo el blindaje mediático garantizado por el grupo Clarín ha permitido esta verdadera catástrofe económica y social que se abate sobre todos los argentinos y las argentinas. ¿Fue una batalla perdida la ley de medios? No, de ningún modo. Hoy sabemos mucho más qué estamos leyendo cuando leemos Clarín, La Nación, Página 12 o Tiempo Argentino. Después de todo, el precursor, como en tantas otras cosas y sin necesidad de ley, se llamó Néstor Kirchner, cuando con 2 palabras sintetizó lo que hoy gran parte de los argentinos y argentinas ya saben. Clarín miente. La ley de medios devino en una batalla cultural a secas, pero no logró avanzar sobre el tema del monopolio. Es cierto que el partido judicial lo impidió, pero creo que también deberíamos haber ido a fondo con la defensa de la competencia, aplicando una ley antimonopolios como tienen todos los países del mundo. Esa ley hubiese servido además no solamente para los medios de comunicación, sino también para abordar otra cuestión central de los argentinos. La formación de los precios de la economía y su impacto es uno de los 2 componentes estructurales en el problema de la inflación en la Argentina. El mecanismo del odio y la mentira. Cada vez con más frecuencia pienso, ¿cómo hacen dirigentes, hombres y mujeres, que luchan por una sociedad más justa? Con equivocaciones, con aciertos, con errores, en definitiva con su humanidad a cuestas. Personas que batallan por un mundo diferente, con ideas diferentes, para que haya igualdad de oportunidades, no para ser todos iguales,
porque no lo somos, sino para que este mundo sea un lugar más habitable y más justo. Y que de repente, como me pasó a mí, son atacados, vilipendiados, difamados e injuriados con las mentiras que se difunden a mansalva y verdades que se ocultan todo el tiempo. No puedo dejar de pensar en esas dificultades de una sociedad que no cuida o no se toma el tiempo de ver cómo son las cosas verdaderamente. Es una preocupación que no puedo sacar de mi cabeza. ¿Cómo se hace cuando a través de la mentira se genera un sistema de creencias en amplios sectores de la población que va en contra de sus propios intereses, aunque en realidad, a esta altura, ya nada debería asombrarme, porque hasta me atacaron por ser abogada y mintieron diciendo que no lo era. Sí, me discutieron el título de abogada, 2 veces en 2 juicios diferentes en Comodoro Pi. ¿Cómo no iba a pasar lo que pasó cuando le llenaron la cabeza a la gente diciendo, por ejemplo, que el impuesto a las ganancias que le descontaban de su sueldo era para sostener planeros o vagos, si hasta les hicieron creer que no era abogada? Mientras escribo estas líneas y mirando en retrospectiva, se ve con más claridad la ofensiva del grupo Clarín, que había desplegado contra el impuesto a las ganancias en los sueldos más altos. Se lo dije a los trabajadores y a los dirigentes sindicales, porque me dolió mucho que en nuestra gestión, con todo lo que habían logrado, a veces hicieran las cosas tan complicadas. Hubieran sido tan intransigentes y que, sin embargo, con este gobierno que los ha perjudicado absolutamente en todo, algunos de ellos arreglan cerrar paritarias a la baja. Los dirigentes sindicales que estuvieron durante nuestra gestión son los mismos que estuvieron antes de que llegáramos al gobierno y, en su gran mayoría, son los mismos que aún permanecen. Están hace décadas en sus gremios y, sin embargo, al repasar la historia de sus sindicatos y de sus trabajadores, de los derechos conquistados y de sus convenios colectivos de trabajo, no hubo periodo más fructífero para ellos que los 12 años y medio del kirchnerismo. En realidad, a esta altura creo que más que buenos dirigentes sindicales, los trabajadores deberían votar buenos gobiernos. Es un tema que me desvela, como el ser humano puede cometer esos errores y no darse cuenta que está atentando contra sus propios intereses. El otro día lo charlaba con Axel Kicillof, quien fuera nuestro ministro de Economía durante mi segundo mandato, y me decía que él también había estado reflexionando mucho sobre el procedimiento que utilizaron en varios planos para poner en contra de nuestro gobierno a distintos sectores. Por ejemplo, con la resolución 125 de las retenciones móviles a los pequeños productores, para los que habíamos creado las retenciones segmentadas y que terminaron defendiendo los intereses de las cerealeras. Hoy muchos están fundidos por las tasas de interés del Banco Nación y el precio dolarizado de los insumos y el combustible, o cómo manipularon la regulación cambiaria que bautizaron como cepo, para que la clase media defendiera los intereses de la timba financiera y los grandes fugadores de divisas, y hoy no solo ya no pueden ahorrar en dólares, sino que tampoco pueden hacer en pesos. O con las DJI, declaración juradas para importar, para que la falta de algunas boludeces, SIC, como los tampones importados o los vasos de café de Starbucks, sirvieran para defender los intereses de las multinacionales y de los importadores, y hoy no pueden comprar ni los productos nacionales, o peor aún, los jubilados corriendo tras la zanahoria del 82% móvil que les prometieron y ahora no tienen ni para comprar los remedios, porque ni siquiera les quedó el PAMI, me decía Axel. Y pensar que todos estos sectores revivieron con el kirchnerismo, especialmente los jubilados, y se nos pusieron en contra por falsos problemas que magnificaron mediáticamente. Tiene razón, aunque debo decir que de todos los ejemplos el que se lleva las palmas es el tema de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, donde usuarios, comerciantes, empresarios y productores repetían todos como un mantra: pagamos muy poco, sin advertir el impacto de ese precio de la economía en el crecimiento y desarrollo, y el subsidio que antes pagaba el Estado ahora lo pagan ellos de sus bolsillos, a los amigos y testaferros de Mauricio Macri. ¡Madre de Dios! Sí, creo que
prestar especial atención porque cruza transversalmente la sociedad. La cuestión que se plantea en torno a los beneficiarios de los programas sociales, ya que no es difícil, por ejemplo, encontrar a una empleada de una casa de familia que dice que no está de acuerdo con la asignación universal por hijo, porque no trabajan y les pagan, y que ella se levanta muy temprano en la mañana para ir a trabajar. Es todo un tema y hay que abordarlo desde lo sociológico, psicológico y económico, en toda su complejidad. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Creo que un factor determinante para explicar lo que sucede es el profundo odio que siente una parte de este país contra el peronismo y también las mentiras en un círculo que se retroalimenta y del que a muchos les resulta imposible salir. Se trata de un odio que empezó hace 70 años cuando el peronismo le dio derechos a la gente, derecho a tener vacaciones pagas, aguinaldo, a ser indemnizados si los despedían, entre muchísimos otros. Allí radica una parte importante del odio. Es un profundo desprecio y temor a la insolencia de las clases populares. Es notorio cuando uno los escucha y los lee. Incluso, no pocos trabajadores sienten ese odio al peronismo y uno piensa, ¿vos por qué crees que tenés vacaciones? ¿Evita y Perón fueron la pesada herencia, como dice el gobierno de Macri? ¿O la difamación y el ataque que sufrieron los dirigentes populares? Que, por ejemplo, también sufrió Hipólito Yrigoyen, que cuando lo derrocaron una turba invadió su departamento en la calle Brasil para abrirle los colchones, porque el diario Crítica había dicho que dentro de ellos había plata. No tan curiosamente lo mismo que dijeron y dicen de nosotros. Clarín llegó a publicar en letra de molde que yo dormía sobre un colchón de dólares. Dormir sobre un colchón de dólares hubiera sido un poco incómodo, ¿no? Pero además, ¿por qué razón voy a dormir arriba de un colchón de dólares? ¿Alguien de verdad puede pensar eso? En la misma nota decían que yo obligaba a los empleados de Olivos a caminar con la cabeza gacha para que no me mirasen. ¿Cómo se dará ese tipo de orden de caminar mirando para abajo? Mentiras absurdas, pero como alguien me dijo, dirigidas a los que te odian, a los que necesitan creer eso para seguir alimentando el odio. Siempre me pregunto, ¿hasta dónde han logrado penetrar en el imaginario de la sociedad y si esto será algo circunstancial hasta que la gente lo advierta o será más a largo plazo? Me pregunto si así como ¿ha mejorado la ciencia en el tratamiento de las enfermedades? ¿No ha mejorado también la mecánica de penetración de los medios? Si no se trata de un sistema más sofisticado. Si es así, se va a tornar mucho más difícil para los movimientos populares y democráticos la defensa de la sociedad y de la inclusión. Estaremos en una etapa civilizatoria en donde a la sociedad la manejan de tal manera que va a ser imposible reaccionar sobre lo que está pasando. Y entonces vamos a estar condenados a repetir la sumisión. Son cosas que me pregunto mientras escribo. Tengo una tendencia a conocer la historia y creo que en algún momento todo vuelve, pero dudo acerca de si el grado de sistematización de la dominación actual no terminará obturando definitivamente las posibilidades emancipadoras. Humberto Eco decía que la gente no lee nada, escucha poco y mira todo, de modo que una imagen, un sketch de televisión o algo armado puede influir más que la obtención de un derecho. ¿Será así? Considero que la dominación, la de carácter cultural, es la más fuerte de todas. Siempre es un problema de instrumentos. En los años 60 y 70, cuando ocurrieron hechos históricos como el Mayo francés, la Revolución cubana, los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, cuando el peligro del oso comunista dividió el mundo entre este y oeste con la Guerra Fría en curso, para el poder era necesario suprimir los cuerpos. Por eso, los instrumentos eran las fuerzas armadas, la cárcel, la tortura y la muerte. No había tecnología suficiente para convencer cabezas. Ojo, de ninguno de los dos lados de la cortina de hierro. Ahora piensan que las nuevas tecnologías pueden resolverlo, y a los dirigentes que molestan no se los disciplina igual que antes. Ahora se los intenta apresar por corruptos, porque fundamentalmente la matriz que utiliza la derecha en Latinoamérica para perseguir opositores es el
discurso en contra de la corrupción. Perón se tuvo que ir del país porque si no lo mataban, y todos los dirigentes y funcionarios que lo acompañaron en sus gobiernos terminaron presos por acusaciones de corrupción. Lo novedoso es que actualmente no es el Poder Judicial el que condena. El Poder Judicial valida a través de una sentencia un proceso que se inicia e incentiva en los medios de comunicación. Los medios instalan e inventan denuncias, luego la justicia valida ese relato mediático. Ya no hay que convencer a los jueces, hay que convencer a los que votan. Reflexionando, llego a la conclusión de que la narrativa que construyen los medios de comunicación sobre el mal llamado populismo se apoya en prejuicios que existen tanto en la clase media como en la clase alta. Se trata de prejuicios muy poco elaborados y muy básicos, con un fuerte contenido de irracionalidad. Tuve la oportunidad en diciembre de 2018 de realizar un ejercicio sociológico muy interesante durante una cena con uno de los empresarios industriales más importantes del país. Dirige una de las pocas empresas multinacionales argentinas que constituye un verdadero ejemplo en su rubro. Durante nuestras gestiones de gobierno le pasó lo mismo que a todos los empresarios argentinos. Ganaron mucha plata. En este caso, las ganancias más importantes se habían obtenido durante mi segundo gobierno, el periodo 2011-2015. Él, obviamente, como la inmensa mayoría de los empresarios argentinos, había votado a Macri. Sin embargo, al igual que todos sus balances, a partir del año 2016 comenzaron a dar de negativo. Casi al final de aquel encuentro, que la verdad fue muy bueno por el nivel de charla, no pude con mi genio y le dije, ¿le puedo preguntar algo? Y enseguida le aclaré, pero ojo, no es ni chicana ni estoy enojada, ni es ningún reproche. Al contrario, quiero preguntarle algo que me interesa casi sociológicamente y también un poco en lo personal. ¿Qué fue lo que hicimos o dijimos los peronistas o kirchneristas, como más le guste, o yo en términos generales o particulares? ¿Qué es lo que le molesta de lo que decimos o hacemos, que los hace votar en contra de nuestro, después de haber ganado tanta plata durante nuestros gobiernos? Me acuerdo que se hizo un silencio y me miró sin responderme nada. Me di cuenta y enseguida cambié de conversación. Arturo Jaureche, uno de los fundadores de Forja y gran intelectual argentino, lo explicó bien. Cada vez que uno lo vuelve a leer parece que las cosas las hubiera escrito ayer. Qué cosa, ¿no? La aversión hacia el peronismo ha calado muy hondo, y en estos sectores por su reivindicación de todo lo vinculado con los de abajo, con las clases populares y con el repartir con los negros, reivindicó históricamente que el negro, el cabecita negra, vaya al mismo lugar que ellos, y creo que eso es, en el fondo, una de las cosas que más les molesta. Tiene que ver también, cuando se trata de las clases medias argentinas, con una profunda necesidad de imitar a las clases altas y de querer parecerse o sentirse integrantes de esa clase al adherir a sus convicciones o prejuicios. Hace unos días vi en televisión un reportaje que le hacían un hombre de barrio bien moreno que decía, yo lo voté a Macri. Cuando lo escuché me pregunté, ¿qué pensaba ese hombre? ¿Que lo iban a invitar al Jockey Club a Punta del Este por votarlo? Porque también existe esa variable, lo aspiracional, el deseo de pertenecer. Otro aspecto que funciona es el componente individualista que proviene de la inmigración y que portan no pocos argentinos. Es algo que yo veía mucho en mis abuelos inmigrantes españoles que progresaron, es cierto, trabajando de sol a sol, pero en los que había arraigado muy fuerte ese discurso de a mí nadie me dio nada, a los argentinos no les gusta trabajar. Los empleados públicos son todos vagos y parásitos, entre otras frases que circulaban forman parte del sentido común. Lo cierto es que mis abuelos, que vinieron sin nada después de años de trabajo, terminaron comprando terrenos y casas, pero también no es menos cierto que lo hicieron producto de un momento económico del país que les permitió hacer eso. Hoy claramente no lo podrían hacer. Es lo de siempre, creer que lo que lograron fue única y exclusivamente
producto de su esfuerzo y el sacrificio personal, ignorando el concepto político, social y económico que se los permitió. Las veces que se los intenté explicar cuando lo escuchaba, sobre todo a mi abuela Amparo. No había caso. Es más, dentro de ese contexto favorable, incluso para muchos que son beneficiados por las políticas públicas, ese estado molesta, porque cuando empieza a tener un poco más de dinero, tienen que empezar a pagar más impuestos. La cuestión del impuesto a las ganancias en los altos ingresos, que se aplica en todas partes del mundo, forma parte de eso también. En la Argentina, aún en periodos dictatoriales, pude ir a la universidad siendo hija de trabajadores. Tuve la posibilidad de ir a una escuela y a una universidad pública de calidad, y hay que ser conscientes de que eso no es algo que suceda en otros países de la región. ¿Vos no sos peronista? ¿Sos antiperonista? Pero ¿y tus vacaciones, tus aguinaldos, tus derechos al sindicato, a la obra social, a que no te echen sin indemnización? Todo eso, ¿quién te lo dio? Porque la mayoría de esos derechos no existen en ninguna parte de América Latina, solo se encuentran en la Argentina y esencialmente se deben al fenómeno peronista. Los medios de comunicación hegemónicos y su expresión política, el macrismo lo llama la ficción populista, y es lo que enunciaron literalmente Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, y Gabriela Michetti, vicepresidenta de Mauricio Macri hace un tiempo. Televisor, plasma, celular, viajes al exterior, aire acondicionado. ¿De verdad creyeron que podían tener todo eso? Es como si nadie se diera cuenta que es parte de ese sujeto al que quieren desapropiar. Todos ven en el Estado, todos ven al Estado en el otro, ven al Estado en el piquetero, en el que tiene un plan, pero creen que ellos están fuera de peligro y ahora se dan cuenta que no eran tan ajenos, tan distintos, se dan cuenta que estaban muy adentro del Estado también. Por ejemplo, eran subsidiados en sus boletas de agua, de luz, en la compra de combustible, en la educación, en sus salarios. El Estado es el que les cuidó el salario durante 12 años y medio, durante la negociación tripartita entre Estado, empresarios y sindicatos, que comenzó a aplicarse todos los años a partir del 2003, pero no lo pudieron comprender, en gran medida por los medios de comunicación. Fueron 12 años y medio en que todos los canales de televisión, las radios, los diarios y los trolls en las redes, con honrosas excepciones, no dejaban de machacar en sentido contrario. Sin duda que alguna responsabilidad tendremos, aunque nosotros esto lo explicamos muchas veces. Me cansé de explicar la importancia del impuesto a las ganancias, me cansé de decir lo de las tarifas, entre muchas otras cosas. Pero fue una gran operación de machaque mediático que finalmente impuso esa idea del Estado en la máquina de odio que han construido y las mentiras que han instalado. Le han hecho creer a las personas que bajándole el impuesto a los ricos le solucionaban todos los problemas económicos. Esto no es algo que suceda solo en Argentina, es un fenómeno global. A veces me pregunto, ¿qué es el macrismo en definitiva? Considero que es un grupo de tareas del capital financiero que ha provocado un endeudamiento vertiginoso en el país, superior inclusive al operado durante la última dictadura militar. Esa es la definición correcta porque vinieron con ese objetivo y lo pudieron hacer, porque al igual que la última dictadura militar, tuvieron la cobertura incondicional de los medios de comunicación hegemónicos. La dictadura perfecta, noticias falsas y guerra jurídica. Al comienzo de este capítulo, el primer subtítulo fue De crítica a Clarín, para graficar la historia de la influencia mediática en Argentina de la primera mitad del siglo. Han transcurrido 70 años desde la fundación del diario Clarín y en el mundo han surgido nuevos instrumentos para la dominación y el control de la opinión pública, y sobre todo el pensamiento a partir de instalar un sentido común. Incentivar odios históricos, a la política, al peronismo, o raciales, a los negros, o a los extranjeros, por ejemplo, curiosamente en un país de inmigrantes como la Argentina. Para inducir
estos prejuicios cuentan con una batería de nuevos medios expresados en las redes sociales y en el control de base de datos. En 2015, el trabajo monumental de las redes sociales manejadas por Cambiemos intentó convencer a miles de argentinos que la muerte del fiscal Nisman era responsabilidad de mi gobierno. Mi responsabilidad. Así comenzaron la campaña electoral. Luego, para llegar al poder, como se vio en el debate para la elección presidencial, prometieron el oro y el moro, a sabiendas de que no cumplirían, ya que su plan no era sino el que está en marcha: endeudamiento, privatización, disolución del Estado, anulación de mejoras laborales y jubilatorias, saqueo de recursos naturales y del patrimonio social de los argentinos. Sería imposible detallar cada una de las mentiras, como la construcción de 3.000 jardines de infantes con la plata del fútbol para todos, pero sí es posible identificar el mecanismo de repetir una mentira hasta que ella quede, tal como aconsejaba el verdadero community manager de Hitler, Joseph Goebbels. A comienzos de 2018, los argentinos conocimos el nombre de una empresa, Cambridge Analytica. Una investigación de los diarios New York Times de Estados Unidos y The Observer y Guardian de Inglaterra reveló que ex empleados de la compañía confesaron los métodos usados para conseguir datos de 50 millones de perfiles o usuarios de la red social Facebook y por medio de un programa inferir las conductas y los gustos de esa gente para tratar de anticipar cómo sería su voto y en todo caso cómo modificarlo de ser necesario. Además, usaron esos datos para inducir conductas electorales en campañas importantes como la presidencial de Estados Unidos, donde ganó Donald Trump, y el Brexit de Reino Unido. En la mayoría de las notas se menciona como el gran culpable a Facebook y su creador, Mark Zuckerberg, que fue llamado al Congreso estadounidense para dar explicaciones sobre esa masiva filtración y también ante el Parlamento inglés. Sin embargo, más tarde se supo que la empresa Cambridge Analytica, cuyo nombre legal era SCL Group, había participado en la campaña presidencial nuestra en 2015. Un informe público del Parlamento británico realizado en base a la declaración de Alexander Nix, ex CEO de SCL Group, y de documentos de la propia firma a la que accedieron los legisladores ingleses, revelan que hubo una reunión del área de management el 27 de mayo del 2015 en la cual se habló de realizar una campaña anti-kirchnerista extextual que incluía la recopilación de información de proximidad, guerra informativa y hasta el uso de agentes de inteligencia retirados de Estados Unidos, España, Reino Unido, Israel y Rusia. Una versión corregida y aumentada del Plan Gutiérrez de los fondos buitre que ya mencioné en el capítulo 6. La campaña agregaba el informe, incluyó el uso de cuentas falsas de Facebook y Twitter, los famosos trolls, para respaldar esa campaña. El Grupo Clarín y La Nación ocultaron esta información. Por supuesto, Cambiemos negó que hubiera contratado esa empresa. Sin embargo, Mark Turnbull, ejecutivo de Cambridge Analytica, admitió en una cámara oculta que hizo una campaña sucia en Argentina. ¿Acaso Turnbull no estuvo en Buenos Aires en marzo de 2017, en vísperas de las elecciones de medio término? Insisto con estos nuevos medios porque parecen vitales para considerar como campo de batalla la cabeza de los argentinos, para inducirlos a votar no solo conociendo sus gustos, sino también para montar las llamadas fake news o noticias falsas con las que difamar a los opositores. Ante el escándalo que estalló en los parlamentos norteamericano e inglés, Clarín y La Nación se apuraron a impulsar un comité para limitar las noticias falsas. Me pregunto si es posible que las limiten quienes las producen. ¡Cuánto cinismo! Impulsar a través de Twitter o Facebook
con un ejército de trolls, soldados virtuales, la guerra no convencional o periodismo de guerra, con el que me difamaron a mí, a mi familia y a nuestro gobierno, ha sido la práctica corriente de Cambiemos. Así funcionan. ¿Qué otra cosa es entonces lanzar la idea descabellada de que nos robamos un PBI, unos 600.000 millones de dólares, y que los teníamos en una bóveda, que por supuesto nunca encontraron porque no existe? O las cuentas en el exterior, según el operador periodístico de Clarín, Daniel Santoro, ahora sabemos también extorsionador, de Máximo Kirchner y de la exministra Nilda Garré. Casi 3 años tardó Estados Unidos en confirmar que esas cuentas no existían. 3 años. En tanto, la mentira golpea la cabeza de los argentinos. La penetración de las redes es enorme. Sabemos que el 78% de los argentinos tiene acceso a Internet a través de computadoras y un número mayor por los teléfonos celulares, y que las principales redes sociales que integran son, en este orden, Google, YouTube y Facebook. Un flujo enorme de millones de personas con sus creencias y sus gustos que transitan en la virtualidad de las redes. El tema es muy grave. Por eso, diferentes gobiernos de todas las latitudes piden auditar las redes sociales para asegurar que las empresas protejan los datos de los usuarios. Sin embargo, el gobierno argentino, a contramano del mundo, no quiere hacer esto, aunque claro, Facebook y Google son los lugares donde más invierte con publicidad oficial. También se conoció un informe de Amnistía Internacional sobre nuestro país y el uso político de las redes, detectándose una enorme cantidad de trolls y bots, perfiles falsos y replicadores vinculados a referentes de Cambiemos. Ya en junio de 2016, Cambiemos tenía la decisión de utilizar las redes sociales y una base de datos casi tan grande como la usada por Cambridge Analytica de Facebook, 50 millones de perfiles de usuarios. Marcos Peña, el jefe de gabinete de Mauricio Macri, firmó la escandalosa resolución 166/E, según la cual se le permitía al gobierno usar la base de datos de ANSES, la friolera de 45 millones de datos de los argentinos, para dar buenas noticias quizá. En plena campaña electoral de 2017, la diputada Graciela Camaño del Frente Renovador acusó a Peña por la existencia de un llamado Troll Center, sus soldados virtuales, dedicado a perseguir y escrachar opositores en las redes sociales pagados con fondos del Estado, es decir, de todos los argentinos. En este mismo orden de cosas, pero fuera de las redes sociales, Netflix es el mayor exponente global de la televisión que se distribuye por Internet. A propósito de la promoción de contenidos originales como Narcos o El Mecanismo, una serie inspirada en el famoso Lava-Jato contra Lula da Silva en Brasil y que promocionó el ascenso de Jair Bolsonaro, se generaron suspicacias en relación a la línea editorial de esa empresa, ya que más de 1/3 de su producción para América Latina trata de temas vinculados con el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción política y la violencia social. O sea que esta gran plataforma tan usada y consumida por todos nosotros, hice referencia a mi afición durante el año 2016 a algunas de sus series, es también una empresa de medios audiovisuales que toma decisiones editoriales que tiene influencia en la formación de la opinión pública. Tal vez por eso hubo una reacción de autodefensa para miles de usuarios al difundirse la posibilidad de la producción de una serie llamada Codicia, del estilo del Mecanismo, del operador de Clarín, Jorge Lanata, especialista en noticias falsas y armado de operaciones como la que se lanzó en 2015 contra el candidato a gobernador del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, Aníbal Fernández, involucrándolo en un triple asesinato de narcotraficantes.
No puedo dejar de preguntarme, entonces, ¿qué ocurrirá si no nos preparamos para protegernos de las noticias falsas o de los ejércitos de la noche, como llamo a los trolls de Cambiemos, o de la desinformación premeditada de los medios hegemónicos? ¿Podremos vencer la mentira, la difamación y aquello que no consigan con engaño, un fraude indirecto? ¿Lo conseguirán con fraude directo? El caso de los llamados aportantes truchos de Cambiemos en la campaña electoral bonaerense en 2017. ¿Cómo debería llamarse? Nada de esto se podría haber hecho sin el concurso de la principal corporación mediática y su asociado La Nación. Tampoco sin la impunidad judicial. El silencio de los medios y la manipulación del Poder Judicial contribuyen a un estado de cosas de suma gravedad institucional. Si algo distinguió al fascismo fue que supo naturalizar el odio como alimento o armamento de combate contra el otro a someter y exterminar. Y yo siento que en nuestro país no solo la sociedad, sino también la dirigencia política, social, sindical, empresarial, han terminado naturalizando las metodologías del odio y las mentiras permanentes. La filósofa alemana Hannah Arendt lo explicó muy bien durante el juicio en Jerusalén a Adolf Eichmann, criminal nazi capturado en Argentina. En la banalidad del mal, cuando analizó el régimen hitleriano de Joseph Goebbels, era su principal ministro de propaganda. Si algo se sabe del marketing del capitalismo es que esa técnica sirvió para vender productos, competir con la supremacía del mercado, fundir competidores y someter clientes, y en plena revolución digital y de redes se usa para vender otro producto virtual o subjetivo, creencias. Creencias, allí donde residen todas las pasiones, pero también lo irracional y lo pulsional. Como antes, la naturalización del odio racial o político fue el combustible del exterminio de los diferentes. ¿Qué corresponde para naturalizar el exterminio de millones de pobres encima con derechos económicos sociales, es decir, humanos, adquiridos en el siglo XX y en América Latina a principios del XXI? La aceptación lisa y llana de su anulación, de la reducción inducida a servidumbre voluntaria, pasar de ciudadanos a esclavos, la carga de odio del fascismo que inducía a la eliminación física de los opositores o estigmatizados del régimen se trastocaría así en el intento de persecución de las bondades de someterse a costumbres, creencias que cosifiquen sin posibilidades de reacción el estado de las cosas, es decir, ser pobres y vivir como pobres y morir como pobres es más que un acto de violencia, es un acto de piedad, de redención o peor aún, de moda. Popularmente se lo conoce como militando el ajuste. Si vas a ser reducido a la servidumbre, que sea voluntaria, que sea aceptada como un honor, como una moda, como una virtud. Parece decir cada uno de los artículos, de los programas, de los tweets, de las plataformas en donde, por ejemplo, acaban de decirnos que es moda vivir en 16 metros cuadrados, no tener aire acondicionado con 45 grados, no desayunar, comer tierra para hacer dieta, o la última, que comer de la basura es catalogado en Clarín como una pasión argentina, y todo definido como un acto de decencia y no de crueldad, elogiado por los comunicadores de una economía depredadora. El Papa Francisco habla de la sociedad del descarte. No tengo dudas que el grupo Clarín es parte del conglomerado que gobierna. Cuando en muchos años se analice la historia argentina, la historia económica, el rol que la historia le asignará a Clarín no será nada bueno, pero también en su fortaleza como sostén de un modelo neoliberal a ultranza está parte de su debilidad y vulnerabilidad.
Cuando uno analiza los números actuales de posición o de participación en el mercado de la telefonía móvil, de la telefonía fija, de banda ancha, de Internet y demás, puede observarse la presencia monumental que tiene Clarín. No puede ser legal que en una provincia como Córdoba, por ejemplo, controlen cerca del 90% del servicio de Internet. Cualquier juez dictaminaría posición dominante y, teniendo en cuenta la jurisprudencia, que ni siquiera hace falta que sea argentina, lo impediría y los condenaría. Se puede, como ya lo mencioné, tomar el caso del estadounidense observando lo que le pasó a Bill Gates con Microsoft, obligado a la desmonopolización. La hiperconcentración monopólica, más temprano que tarde, configura un talón de Aquiles. Mi gobierno no perjudicó económicamente a empresarios como Paolo Roca de Techin. Sus enconos se debieron a que no lo dejamos participar y opinar en la toma de decisiones del Estado. Es más, es público y notorio que lo ayudé a resolver con el presidente Hugo Chávez el pago de la indemnización por la expropiación de Sidor en Venezuela. Más allá de las mentiras y de falsos arrepentidos, en las aún más falsas fotocopias de los cuadernos están los cables oficiales de la embajada norteamericana revelados por Wikileaks. Su testimonio y veracidad son inapelables. Pero Roca vende caños y Mañeto vende creencias. Entró a Clarín como contador, pero en realidad es un hombre de la política. Fue secretario de Arturo Frondizi y luego asistente de la dirección en Clarín, de la mano de Rogelio Frigerio. De todos los empresarios que conocí y de todos los empresarios con los que hablé, no solamente empresarios nacionales, desde el mexicano Carlos Slim, dueño de Telmex y el séptimo hombre más rico del mundo, pasando por Christophe de Margerie, presidente de la petrolera francesa Total, que en 2014 se mató en un accidente de avión en Moscú. Mañeto me pareció el más político de todos. Él no hablaba de negocios, hablaba de política. Durante una sesión parlamentaria, el senador Miguel Ángel Pichetto criticó al politólogo ecuatoriano Jaime Durán Barba, el consultor de imagen del gobierno de Mauricio Macri. Dijo que era el tipo que estigmatiza la política, entre otras cosas. Pero el problema en la Argentina no es Durán Barba. Si Clarín decidiera una campaña en contra del ecuatoriano, en una semana lo deportarían y lo expulsarían de la Argentina. Por favor. El genio constructor del poder de Macri, de las corporaciones, es Mañeto, no Durán Barba. Porque lo que no pueden explicar lo ocultan. Privan a los ciudadanos de saber la verdad y de tener información veraz. Incluso más. Al haber tomado Estado Público el colmo de que el periodista estrella del diario Clarín, Daniel Santoro, premio Rey de España por la investigación de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, y premio María Murs Cabot de la Universidad de Columbia a la trayectoria, participó en conjunto con otros personajes, apañados y fomentados mediáticamente, de actividades de espionaje ilegal, extorsión y otros delitos de suma gravedad, se produce la escenificación en carne y hueso y en vivo y en directo de lo que se conoce como lawfare, el ataque sistematizado, coordinado y direccionado contra dirigentes políticos opositores desde los medios de comunicación, los servicios de inteligencia y de diversos sectores del Poder Judicial. Este verdadero escándalo desatado a fines de enero de 2019 y que inicialmente parecía una extorsión protagonizada por Marcelo D'Alessio, un personaje que solo conocíamos a través de los medios de comunicación, Grupo Clarín, La Nación, Portal de Noticias Infobae y Grupo América, como experto en seguridad y lucha contra el narcotráfico, se transformó en un verdadero leading case del lawfare, agravado por lo que el propio D'Alessio identificó como el factor argentino junto al lawfare, un sistema de cobro de coimas armado por jueces y fiscales
para enriquecimiento personal en articulación y complicidad de servicios de inteligencia y periodistas estratégicamente colocados en medios de comunicación hegemónicos y masivos. Todo ello realizado en el marco de causas judiciales previamente armadas por todos ellos contra dirigentes políticos opositores y de gran impacto mediático. A través de la prueba recabada por el juez actuante, Alejo Ramos Padilla, que va desde las armas, los informes y carpetas de inteligencia, las credenciales de organismos de seguridad estadounidenses, los autos, los teléfonos, los dispositivos electrónicos encontrados en los allanamientos, hasta cámaras de paradores en la playa, restaurantes, confiterías, hoteles y otros lugares de reunión, así como también los testimonios de los empresarios, abogados y periodistas que fueron víctimas de estas operaciones, se pudo corroborar que, junto a otros, D'Alessio, que se reconoce como un hombre de la DEA y de la embajada estadounidense, aunque la embajada y la DEA desmintieron oficialmente su relación con ellas, y el periodista Horacio Berbisky acaba de revelar en su portal El cohete a la luna, el domingo 17 de marzo de 2019, que su pertenencia sería a la CIA, que tiene oficinas en Maine para personal reclutado como inorgánico. Extorsionaba a empresarios y desplegaba tareas de inteligencia ilegales contra empresarios, abogados y periodistas bajo el amparo y la supervisión del fiscal federal Carlos Stornelli. A raíz de esos hechos corroborados por las pruebas recabadas, Stornelli fue citado a prestar declaración indagatoria ante el juez Ramos Padilla el día 7 de marzo de 2019. Sin embargo, el fiscal, que me había citado indagatoria en 10 oportunidades, a las que concurrí sin demora y sin excusas, pese a contar con fueros, que había allanado mis domicilios, pedido mi desafuero y la prisión preventiva de tantos otros en la causa de las fotocopias de los cuadernos, no fue a declarar utilizando sus fueros como fiscal. Delicias de los republicanos. Clarín omitió en su tapa, en sus páginas y en todo su aparato de difusión, radios, canales y otros diarios, dar cuenta de toda esa información. Directamente la ocultó y luego, cuando finalmente y sin más remedio por el peso público y la gravedad de la información que se iba conociendo, se vio obligado a informar sobre el tema. ¿Qué hizo? Invirtió la carga de prueba. Definió todo como una conspiración realizada por supuestos abogados y operadores K contra el fiscal y la bautizó como Operación K. Increíble pero absolutamente verificable. Eso sí, de las grabaciones, filmaciones, fotografías, WhatsApp, testimonios y toda la documentación hallada durante el allanamiento al domicilio del autodefinido agente de la DEA, bien, gracias. Omitir o tergiversar o dar noticias falsas es la condición esencial de la nueva forma de dominación y persecución de la oposición conocida como lawfare, o guerra judicial basada en pruebas falsas y noticias falsas. La manipulación de la información, así como la privación de la información veraz, deberá ser considerado alguna vez una violación flagrante a los derechos humanos, porque es una puerta abierta a una nueva esclavitud, como señaló en 1932 el escritor Aldous Huxley en su libro Un mundo feliz. Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Es en este sentido y por todo esto que no tengo ni tuve un problema personal alguno con Clarín. Sí creo que los argentinos, por la construcción de su futuro, de su libertad y de su bienestar, tienen un grave problema con Clarín y con el sistema concentrado monopólico de medios que comanda.